Voy a estar revisando su comentario aquí en el notebook. Perdón que esté sentado, pero es que no encontré la forma de grabarme parado y mostrando la televisión, ¿ya? Si se agregan a la transmisión me dicen presente. Aquí voy a estar viendo sus comentarios. Ah, entonces, vamos a empezar. Ya. Eh, la clase pasada, ¿cierto? Estuvimos viendo lo que son las funciones de la comunicación, ya que esa guía correspondía a ese día. Hoy día vamos a ver medios de comunicación masiva, ¿ya? Si se acuerdan, ¿cierto? Que la guía que le entregué eh, contiene toda esta materia, así que busquen su guía, porque la vamos a desarrollar, la vamos a responder, ¿ya? Sería la tercera guía. La tercera guía, ¿cierto? Que hicimos. Hoy día vamos a ir viendo, ¿cierto? Los medios de comunicación. El objetivo de la clase hoy, obviamente, que es retroalimentar la guía número 3, pero caracterizar los distintos medios de comunicación existentes, ya que ese era el objetivo de la guía que yo les envié, ¿ya? Hoy día estamos a 18/5, para que no se les olvide. Ya. ¿Qué son los medios de comunicación masiva? Son aquellos medios tecnológicos que sirven para enviar mensajes que van dirigidos a una gran cantidad de público y que pueden atravesar grandes distancias en un mínimo de tiempo. Con este tipo de medios, el receptor pierde su carácter de receptor individual, pasando a llamarse receptor colectivo, ¿ya? Eh, Imagínense el avance tecnológico, imagínense el gran avance de la humanidad cuando pudo enviar mensajes, ¿cierto?, a una gran cantidad de gente. Antes, la única forma de abarcar un grupo de gente o más o menos más o menos comunicarse de forma masiva, ¿cierto?, era hablando en las plazas públicas. Imagínense, ¿cierto?, si tienes que darle una información a todo un país, o sea, es algo que lleva su tiempo, ¿me entiendes? Entonces, solamente para dar información se tenían que enviar ciertos emisarios que iban con unos papiros, ¿cierto? Y a decirle a todo el mundo, ¿cierto?, lo que se tenía que decir. Y eso llevaba mucho tiempo. Estamos hablando de, no como ahora, uno no se lo puede imaginar. Estamos hablando de meses, incluso años, ¿cierto?, para que la información pudiera llegar a todas partes, ¿ya? En cambio ahora con los medios de comunicación masiva no pasa eso, ¿cierto? La información vuela. Sucede algo en el mismo día, ¿cierto? Unas horas más tarde la gente ya lo sabe. Entonces es un avance para la organización social tremenda, ¿ya? La información es poder, ustedes saben, ¿cierto? Y de hecho los medios de comunicación masiva nacieron los medios se potenciaron con las guerras mundiales, ¿ya? O sea, la necesidad de comunicarse de forma, ¿cierto?, remota era gigante. La gente necesitaba, ¿cierto? Los soldados necesitaban información a larga distancia y de forma
instantánea, ¿ya? De hecho, los celulares se crearon para la guerra. ¿Ya? Los teléfonos portátiles, que ya no son como los de ahora, obviamente. Eran una caja que llevaba uno en una mochila, ¿ya? De hecho, todavía existen esas mochilas con transmisión, pero satelitales, de más envergadura, ¿me entienden? Etcétera, etcétera, ¿ya? Pero inicialmente la radiocomunicación ya era básicamente un invento para poder funcionar en la guerra. O sea, eso se potenció para la guerra, ¿entiendes? Las características entonces de los medios, las características de estos medios constituyen, ¿cierto?, a la elaboración y entrega de los mensajes. Estos medios de comunicación social son medios, por lo tanto existen emisores y receptores que pueden ser individuales y colectivos. Son abiertos, eso significa que cualquier persona puede acceder a ellos. Se relacionan con distintas disciplinas, lo que involucra el empleo de distintos lenguajes, además de especificaciones técnicas. Los contenidos están destinados a un público heterogéneo y a una gama de receptores, como si también a un público o más reducido que maneja ciertos códigos o informaciones necesarias para decodificar el mensaje. Bueno, ¿qué significa esto? Se entenderá que el medio de comunicación, ¿cierto?, necesita un emisor y un receptor, ¿ya? Porque toda comunicación es así, eso ya lo habíamos visto. Es abierto para todo público. Si tú publicas algo en la televisión, por ejemplo, cualquier persona que sintonice ese canal va a poder, ¿cierto?, acceder a esa información. Pero como dice, ¿cierto?, hay información que es para todo público y hay información que no es para todo público, ¿ya? Por ejemplo, si se está dando por la televisión un seminario, no sé, pues de paramédicos, ¿me entiendes? O seminarios, ¿cierto?, que hablen sobre leyes, ¿ya? Con tecnicismo uno no lo va a entender porque es un lenguaje más complejo, ¿ya? Porque están hablando de estudios que ellos mismos manejan, que normal la gente no maneja, pero sí un grupo de gente, ¿cierto? Por ejemplo, los médicos podrían escuchar a otros médicos, ¿cierto? Los abogados escuchar a otros abogados hablando tecnicismo, ¿ya? Entonces ahí se reduce la cuota de lo que son los receptores. Pero en general, ¿cierto?, los medios de comunicación son para todo público, ¿ya? Para dar avisos, ¿ya? Para entretener, para informar, etcétera, etcétera. Entonces, veamos los tipos de comunicación, o sea, los tipos de medios de comunicación que tenemos. Nosotros vimos, ¿cierto?, el primer medio de comunicación fue el libro, obviamente, ¿ya? Los libros, ¿cierto?, traen una cuota de información, dice que corresponden a un medio escrito. Gracias a adelantos tecnológicos se ha posibilitado su reproducción en serie y en consecuencia pueden llegar a varios receptores a la vez, ¿ya? Entonces, antes, ¿cierto?, los libros eran los que contenían toda la información, ¿me entiendes? Y de su forma primitiva, ¿cierto?, era muy difícil transcribirlo, ¿cierto?, o multiplicarlos en masa, ¿me entiendes? O sea, los primeros libros solamente se escribían a manito, ¿ya? Los escribas, que se le llamaban, ¿cierto?, escribían los libros, los repetían, ¿ya? Tenían que dejar de copiar un libro y copiar otra vez, ¿cierto?, para tener varias versiones del libro, y eran cuidados como sagrados. Los libros, ya en las bibliotecas eran unos edificios gigantescos donde ahí se contenían las pocas copias que habían, por ejemplo, de un libro, ¿ya? Eso dificultaba mucho que llegara masivamente el libro para que lo leyera todo el mundo. Entonces eran
solamente algunas personas muy selectas quienes podían leer, ¿cierto?, la información de aquellos libros, ¿ya? Y eran muy pocas las copias también que habían de todos los libros. Imagínense, por más que tú tengas un montón de gente escribiendo todo el día, ¿no?, ¿cuántos libros puede copiar al día? Entonces, ¿y cuántos libros tiene que escribir? Porque hay un montón de libros, incluso en la antigüedad ya había un montón de libros, ¿cierto? Y, por ejemplo, hay muchos libros que se perdieron, que nunca se recuperaron. Habían bibliotecas que se quemaron enteras, ¿cierto? Y no tuvieron, nunca pudieron ver la luz, ¿no?, porque eran resguardados en estas tremendas bibliotecas. Quizás mucha de esa información o muchos de esos libros pudieron haber tenido cierto avance, incluso tecnológico, que nunca hemos podido ver porque eran guardados, la iglesia los mantenía, cierto, bajo llave, incluso los libros que consideraba herejes, ¿ya?, como los libros científicos. La prensa escrita, ¿ya?, el periódico también es de los medios de comunicación más antiguos. Medios de comunicación impresos son los periódicos o revistas, ¿cierto?, publicaciones diarias regular que contienen temas de distintas materias, además se caracterizan por la forma como entregan la información, ¿ya? El periódico por lo general siempre es objetivo, ¿ya? El periódico contiene en su gran mayoría noticias, entrevistas, crónicas, ¿cierto?, avisos, y llegan también, ¿cierto?, a un público variado. Bueno, no todo el mundo lee el periódico, ¿ah?, en formato papel, pero sí mucha gente lee las noticias en formato digital. Básicamente es el mismo periódico, solo que ahora está, ¿cierto?, masivamente en formato digital, ¿ah? De hecho, mantienen los mismos parámetros, mantienen, ¿cierto?, lo que es los títulos, mantiene su esquema de noticias, igual como que estuviera, ¿cierto?, impreso en la hoja de papel, ¿ya? El periódico ha tenido una historia, ¿cierto?, gigantesca. Es como llega a la gente, a lo popular, ¿ya? Antes era el que regía básicamente lo que es la opinión de la gente. O sea, mente, ¿ya? Porque por un carácter objetivo, pero dependiendo también del contexto en el que se da, ¿cierto? Las noticias igual son manipuladas, o sea, básicamente por ejemplo, en la guerra, ¿ya?, el periódico obviamente las noticias dependían del país en el que se encontraba. Obviamente que eran para reforzar los esfuerzos de guerra, o para criticar a los mandos, etc. Entonces era complejo el actuar del periódico en esa época. Pero ahora, ¿cierto?, el periódico se llena de noticias diversas, de distintos temas, incluso para entretención, ¿ya?, farándula. Entonces hay un montón de temas, ¿cierto?, que llegan a todo el mundo. Quiero revisar si hay comentarios. Ustedes recuerden que pueden ir comentando. Vamos a ver los que están llegando presentes. Muy bien, Gisela y Juana. Si tienen un problema para ver el video, también coméntenmelo, ya, si hay una dificultad técnica, si no se escucha, también me lo pueden decir. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, la televisión. La televisión como medio de comunicación masiva, ¿ya? Es un sistema de transmisión de imágenes y movimiento. Al mezclar el sonido con la imagen, los mensajes entregados por la TV
sectores de Netflix, su televisión, y ven series seguido. Pero la información que trae, ¿cierto?, del mundo exterior es también muy, muy importante, ¿ya? Cuando hablamos de medios de comunicación masiva, nos centramos, por ejemplo, en hablar de la información que transmiten, ¿ya? Sobre todo la noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque la noticia es la que forma la opinión, forma el criterio. Y la televisión tiene un gran impacto en el receptor. ¿Por qué? Porque puede mostrarle videos, puede mostrarle al receptor cosas que están ocurriendo, cosas que están sucediendo, ¿cierto?, en formato de video, como si él estuviera ahí viéndolo, ¿ya? Entonces, el impacto que tiene la televisión es mucho más grande que el impacto que puede mostrar la prensa escrita, que puede generar la radio, ¿ya? De hecho, la radio cuando inició también tuvo su impacto, pues si todo el mundo se ponía a escuchar radio. Y si no tenía radio en su casa, se ponía a escuchar radio, por ejemplo, en la casa del vecino, ¿ya? Y daban unos radioteatros, entonces la gente le impactaba mucho el poder escuchar a una persona distante. Pero cuando llegó la televisión, eso se potenció, ¿ya? La televisión al principio era solamente para grupos pequeños de gente porque era muy cara era muy caro tener una televisión en casa, ¿ya? Entonces, el vecino que tenía una televisión era porque tenía alguna forma, ¿cierto?, de costearse esa televisión y lo compartía también con su vecino, obviamente, ¿ya? Pero se masificó, o sea, ya hablamos, ¿cierto?, de televisión en masa cuando empezaron a transmitir los mundiales, ¿ah? El mundial fue el que llevó a la televisión, ¿cierto?, a ser masivo, ¿ah? Porque toda la gente empezó a sentir que necesitaba la televisión, por lo tanto, entre más gente compró televisión, más asequible se volvía la televisión para todos. Y como vemos ahora, ¿cierto?, cualquiera tiene una televisión en su casa, no necesariamente para ver fútbol, pero es una fuente importante de información, por ejemplo, para ver lo que son noticias internacionales, ¿ya? El único problema es que también, como hablamos de medios, son mediados, o sea, hay alguien, ¿cierto?, procesando la información para entregarla, ¿ya? Y siempre, por más objetivo que quiera ser la noticia, por más que quiera, ¿cierto?, quitar la opinión del medio, siempre va a estar, ¿cierto?, mediado, va a estar sujeto, ¿ya?, a los dueños de la televisión. Es una pena, pero sí, es así, o sea, el dueño de la televisión no va a querer nunca, ¿cierto?, que su mismo medio esté hablando cosas, ¿cierto?, contra de él mismo, o sea, eso es imposible. Entonces, por más que quiera ser objetivo, algunas cosas no lo pueden ser. Ya de hecho, la objetividad en sí es muy difícil. Y por más que uno quiera ser objetivo, siempre tiene ya sus preferencias. Y una forma de tratar también el contenido o lo que uno está hablando, ¿no? La radio es un sistema de transmisión de mensajes orales, ¿ya? O sea, se transmite solamente por lo que se escucha, bueno, ustedes saben si conocen la radio, ¿ya? Sus mensajes son transmitidos por medio de ondas hertzianas y pueden reconocer varias distancias, pueden recorrer varias distancias en un lapso de tiempo breve. Su modo de transmisión de mensajes es simultáneo, o sea que pueden transmitirse en varias radios a la misma vez, igual que la televisión. Y la radio es un sistema, no es tan complejo el sistema de la radio, es bastante simple, ¿ya? De hecho, con la primera tecnología de transistores se empezaron a crear las primeras radios.
¿ya? Básicamente el transistor manda ondas electromagnéticas al aire, ¿ya? Y una antena, ¿cierto?, que lo reciba, básicamente porque también tiene, ¿cierto?, un receptor que es un transistor de la misma, que funciona, lo único que tienes que hacer es cambiar la frecuencia para que te tome cierto transistor, ¿ya? Es bastante simple, por lo tanto fue muy fácil de masificar, no como la televisión, ¿ya? La radio siempre ha mantenido un nivel de vericidad muy importante, ¿ya? De hecho, se dice que la radio es más creíble que la televisión. Yo no sé si ustedes lo consideran así. De hecho, de eso pueden comentarme después a cuál medio le creen más. ¿Le creen más a la radio? ¿Le creen más al periódico? ¿O le creen más a la televisión? ¿Ah? Eso va a depender, ¿cierto?, de ustedes mismos, de su criterio, ¿ya? De hecho, tenemos un ejercicio donde hablamos, ¿cierto?, de una misma noticia en distintos medios de comunicación. Lo vamos a ver después. Me gustaría que ustedes, ¿cierto?, me dijeran a qué medio, cuál es el medio que más creen o que crean que dice básicamente la forma de manera más objetiva. Pero llegamos a un punto, ¿cierto? Llegamos a un medio, ¿cierto?, que es el Internet. Es una red de redes en la cual la información está estructurada y organizada de acuerdo a temas y áreas. Así los buscadores facilitan el trabajo y la entrega de interpretación de la información, ¿ya? Bueno, la Internet, básicamente, esto sí que es compartir, ¿entiendes? El Internet es compartir, básicamente. Entonces, no existiría el Internet si no hubiera gente conectada a Internet, ¿ya? Porque si alguien quiere compartir algo, lo sube a Internet, ¿ya? Entonces, si no hubiera gente que quiera compartir algo, no existiría el Internet. Porque es una red, o sea, son personas que quieren mostrar algo y personas que lo buscan, ¿cierto?, para recibir tal mensaje. No es como los otros medios de comunicación, ¿ya?, que son aún más mediados, o sea, básicamente el canal de televisión es el que decide qué va a mostrar y qué no. En cambio, en Internet es un formato más libre, ¿ya? Porque cualquier persona, no solamente un canal, ni la gente que trabaja en televisión, sino que cualquier persona puede ser quien transmita la información, ¿ya?, para que alguien lo reciba. Entonces, es mucho más masivo. Es mucho más masivo. Pero tiene la diferencia de que no es tan mediado. O sea, de hecho, aún está la discusión si llamar a Internet medio de comunicación. Porque en realidad no media la comunicación. O sea, no la restringe, no la edita, ¿ya? Sino que son las mismas personas, ¿cierto?, que transmiten información sin ninguna forma, ¿cierto?, de manipulación de la información con respecto a un editor. Entonces el Internet muchas veces nos puede mostrar la opinión de la gente directamente sin medios, ¿ya? Por ejemplo, si tú quieres transmitir un mensaje en Facebook, Facebook no va a editar lo que tú dices, ¿ya? Eso sí que te puede bloquear si dices cosas demasiado obscenas, ¿ya? O con ciertos criterios, ya depende del país. Pero en su mayoría los mensajes que tú quieras dar en Facebook, los mensajes que tú quieras transmitir, por ejemplo, en una red social, no son mediados, o sea, no te van a editar tu contenido. Lo que sí pueden bloquearte, ¿ya? A lo mejor por ser demasiado obsceno. El cine. El cine surge en 1895. Imagínense lo antiguo que es el cine, ¿ya?
con la primera película de los hermanos Lumière, la salida de los obreros en la fábrica, el cine, al ser limitado en su tiempo real, comprime la narración por medio del empleo de medios técnicos y estructurales, como por ejemplo el guión cinematográfico, escenas, planos, secuencias, etc. ¿Ya? Bueno, el cine no transmite información así tal cual, o sea, de forma concreta, pero sí trata, por ejemplo, historias, ¿ya? Trata formas, ¿cierto?, de mostrar la realidad, ¿ya? Y eso sí entrega un mensaje, ¿ya? O sea, el cine, por ejemplo, se usó para, para promover, por ejemplo, para que los jóvenes fueran a la guerra, ¿ya? Los norteamericanos usaron mucho el cine para eso. Entonces mostraban películas de guerra, mostraban donde sus hombres, sus soldados, ¿cierto?, eran los mejores, ¿ya? Y los nazis caían como moscas, entonces los jóvenes se entusiasmaban para ir a la guerra, y resulta que cuando llegaban a la guerra no era tan así, ¿ya? Pero igual, de todas maneras, como se puede ver, ¿cierto?, el cine sí manipula muchas veces realidades, ¿ya? Y como es masivo, o sea, una película que sale, ¿cierto?, y es masiva, promueve también ideales, promueve información de fondo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces sí es un medio de comunicación masiva porque también media la comunicación, o sea, media la información mucho, ¿ya? Y transmite temáticas incluso de forma incluso más profunda que los otros medios de comunicación. Porque como demuestra una historia, tú te ves metido en esa historia, te ves reflejado muchas veces en las historias que te muestra, y te está también instaurando algunas ideas, o sea, te está transmitiendo ideas del autor, de la idea de quien hizo, ¿cierto?, esa película. Las funciones de los medios de comunicación masiva. ¿Qué función, cierto? ¿Qué funciones cumple, cierto, los medios de comunicación? Influyen sobre la sociedad de manera considerable, ¿ya? Ayudando a satisfacer las necesidades de la población. Las funciones, ¿cierto?, son: el primero, informar, como ya habíamos visto, ¿cierto? Las noticias, ¿ya? Los periódicos, todos entregan información, recogen y entregan información de manera veraz, oportuna, sobre los diversos acontecimientos mundiales de distintos temas de interés. Esta información busca ser lo más objetiva posible, ¿ya? Entonces sí, la información, las noticias, el telediario, ¿cierto? Buscan, ¿cierto?, informarte, ¿ya?, de lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en tu ciudad, en tu país, ¿ya?, etcétera, etcétera. También, ¿cierto?, lo que busca los medios es educar en cierta manera. Ya hay contenidos educativos, por ejemplo, en la televisión ahora está TV Educa, ¿ya? Si quieren revisar los contenidos, ¿cierto?, de ese canal que instaló el gobierno para educar a la población. También hay muchos programas educativos, ¿ya? Y no solamente en televisión, hay revistas, ¿cierto?, que muestran las distintas dinámicas de la ciencia. Por ejemplo, muy interesante es una revista, ¿cierto?, que trae mucho conocimiento con respecto a muchas cosas sobre ciencia, sobre humanidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Entretener, ¿ya? Todos los medios de comunicación, ¿cierto?, también buscan entretener. El periódico, por ejemplo, la farándula, eso es solo entretención, no hay ningún otro motivo de fondo, ¿ya? La televisión, cuando muestra distintas series, ¿cierto? Cuando muestra también farándula, cuando
todo este tipo de entretención, programas, ¿cierto? Sobre cocina, ¿ya? Sobre concursos, ya millonarios, son todo entretención para que la gente, ¿cierto? Pueda pasar el rato, entretenerse un poco, ¿ya? Dice que la sociedad demanda de los medios de comunicación, les demanda entretención y esparcimiento, ¿ya? Sobre todo ahora que estamos, ¿cierto? En cuarentena, muchos, ¿cierto? Se dedican más a entretenerse a través de los medios de comunicación. Pero también una de las cosas, ¿cierto? Una de las cosas importantes de los medios de comunicación es formar opinión. Los distintos mensajes entregados por los medios de comunicación contienen la ideología de quienes elaboran la información, promoviendo la formación de opinión entre los receptores. Los medios sociales ordenan e interpretan la información, facilitando la comprensión de esta entre los receptores. Igual la mediación y el tratamiento de la información puede influir demasiado, ¿cierto?, en la opinión que se forma, ¿ya? Antes, cuando solamente existían los medios formales, estos medios formales, ¿cierto?, manipulaban mucho la información y los criterios, ¿cierto?, de la gente iban variando. Ahora, como tenemos el internet, ¿cierto?, la misma gente se va retroalimentando y pudiendo formar opiniones más variadas. ¿Cómo sabría usted cómo es el mundo? ¿Cómo sabría usted, cierto, si no ha tenido la oportunidad de viajar, cómo es el mundo? ¿Cómo piensan los demás países? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? ¿Ya? Y su opinión está solamente ligada a la información, ¿cierto?, que puede contratar de los medios de comunicación. Tanto su opinión también depende muchas veces, ¿cierto?, su opinión con respecto a lo que desconoce y solamente conoce por televisión, solamente conoce por los medios, por el periódico, por la radio, por el internet, ¿cierto? Como es el resto que no conoce, ¿ya? Lo desconocido, pero usted lo aprendió a través de los contenidos de los medios de comunicación. Entonces eso formó opinión en usted. Y obviamente publicidad y propaganda. Esta función es propia de la sociedad moderna debido a la trascendencia económica de ella. Tiene así, ¿cierto?, que ella, la trascendencia económica que ella tiene, así persigue la finalidad de ofertar y conseguir consumidores para los distintos productos que se ofrecen. De hecho, yo puse una imagen ahí de publicidad versus propaganda, ¿ya? Es muy similar. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de que los norteamericanos usaban mucho los medios de comunicación para que los jóvenes se alistaran en la milicia? Ese símbolo, ¿cierto?, del tío Tom es el que ponían en todas partes para decirle tu país te necesita, ¿ya? Pero después apareció, ¿cierto?, el McDonald's, ¿ya?, con la misma publicidad, ¿ya?, como diciendo ven a disfrutar, como que lo mereces, básicamente. Pero es distinto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la publicidad busca vender. La publicidad es para vender, es para el mover y fluir económico. Y la propaganda no, la propaganda es la masificación de ideas, ¿ya? Una propaganda busca a lo mejor una forma, ¿cierto?, de propagar ideales, propagar creencias, ¿ya? Por ejemplo, una propaganda sobre cuidar el medio ambiente, ya, eso es propaganda. Pero la publicidad tiene fines de lucro, la propaganda no tiene fines de lucro, ¿ya?, sino que busca ideales. Yo le hice hacer analizar, ¿cierto?, 3 noticias. De hecho, subí la noticia en video, subí la noticia en audio, ¿ya? Y les puse en la guía la noticia que tenían que leer en in situ en la guía, ¿ya? Y la actividad se desarrollaba, era bastante simple, no era tan compleja,
¿ya? Yo les pedía el título de las noticias, que estaba en periódico, televisión y radio, para que pudieran más o menos denotar cómo, ¿cierto?, variaba dependiendo del medio de comunicación. ¿Ya? Por ejemplo, les pedía primero el título. El título del periódico era: desempleo se ubica sobre las expectativas del mercado y trepa a su nivel más alto en casi 2 años. ¿Ya? Televisión: desempleo ya impacta a miles de chilenos. ¿Se dan cuenta como que la televisión, obviamente que te presenta la noticia, pero te la presenta de una manera más sensacionalista? Busca como más el lado emotivo que dar ciertas cifras, que dar... No como la radio, el desempleo subió un 7,8%, ¿ya? En el trimestre móvil, diciembre, febrero, ¿no? O sea que dentro de ese tramo, ¿cierto?, subió un 7,8%. Se dan cuenta que la radio y el periódico dan cifras, pero la televisión prefiere ir mostrando, dando, ¿cierto?, un desempeño más emotivo de la noticia. De hecho, podríamos, cuando veíamos, ¿cierto?, el video de la televisión, el video que yo subí, no sé si lo vieron, ¿ya?, que era necesario para hacer la actividad, hablaban con un mediano empresario de que tenía que despedir gente, ¿ya? En cambio, la radio y el periódico daban más, ¿cierto?, importancia. Yo les pedí que dieran más importancia. Ellos, el periódico presentaba más importancia al mercado nacional y la estadística INE. La televisión hablaba sobre todo los medianos empresarios que tienen que despedir a su gente. De hecho, hablaban con uno y él hablaba de lo duro y difícil que era despedir a su personal. Y la radio ya hablaba de las estadísticas y sus posibilidades, o sea, viendo a futuro qué es lo que podría pasar en el país, ¿cierto?, si esto sí continuara de la misma manera. Entonces, yo les pedía, ¿cierto?, que me dijeran abajo cuál es su opinión de la noticia. Eso es bastante individual, o sea, su opinión con respecto a esto nunca va a estar equivocada porque es lo que usted piensa. ¿Usted cree que el periódico está bien en su forma de hablar de la noticia? ¿Usted cree que está bien centrarse, ¿cierto?, en la estadística de la televisión? ¿Usted cree que está bien centrarse en hablar con los medios empresarios, ver la situación actual? ¿Usted de la radio cree que las estadísticas y sus posibilidades son importantes para las personas? Entonces, usted me dice su comentario con respecto a el tratamiento, ¿cierto?, de las noticias. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que lo que presentan es importante o no es importante? Eso lo verá cada uno, ¿ya? Voy a ver si hay comentarios, perdónenme que no he visto, para aclarar las dudas. Vamos a ver aquí. Comentarios, parece que no hay más comentarios. Voy a actualizar la página. Estoy sin internet. Bien, se cortó la transmisión. Ah, no, está la transmisión dándose. Creo que no. Ya voy a ver los comentarios a través del celular. De hecho, eso ha sido la clase. Yo voy a estar resolviendo las dudas
a través de los comentarios, ¿ya? Pueden también hablarme a través del grupo porque yo estoy incluido en el grupo de WhatsApp. Yo no sé si se cortó la transmisión, ahora voy a revisar, ¿cierto?, el video, si está completo o no está completo. Que estén muy bien, cuídense.